¿Es realmente necesario un título? Es decir, ¿tiene sentido graduarse? Piénsenlo, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs. Fundaron Microsoft, Facebook y Apple sin siquiera graduarse y se convirtieron en multimillonarios. Entonces, para tener éxito no necesitas un título. Bueno, ese no es el caso. Este es un ejemplo del llamado sesgo de supervivencia. Es decir, estamos basando nuestra opinión solo en la experiencia de 3 personas que no se graduaron, pero no hemos considerado a todas las demás, muchísimas personas que no tienen un título y nunca se han convertido en millonarios. Hoy veremos qué es el sesgo de supervivencia y cómo puede influir en nuestras decisiones y en nuestras vidas, partiendo del ejemplo más conocido hasta llegar a cómo percibimos la vida de quienes son famosos y de quienes vemos en las redes sociales. Empecemos diciendo que un sesgo es un prejuicio, una distorsión de nuestro pensamiento, que nos lleva a conclusiones que no reflejan la realidad. En el caso del sesgo de supervivencia, el error consiste en basarnos en lo que vemos e ignorar aquello que es más difícil de ver. En resumen, en lugar de considerar todos los casos posibles, nos concentramos solo en aquellos, precisamente los sobrevivientes, es decir, los que han superado un proceso de selección. En el caso de los multimillonarios, los sobrevivientes son los pocos que han logrado tener éxito. Y estamos ignorando a todas esas personas que tomaron las mismas decisiones, pero fracasaron. Y esto nos da una visión distorsionada de la realidad. El ejemplo más famoso del sesgo del superviviente se remonta a la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo, los militares estadounidenses examinaban los aviones que regresaban a la base dañados por los disparos enemigos y lo hacían para entender cómo reforzarlos, cómo hacerlos más resistentes y así más difíciles de derribar en las misiones siguientes. Lo que veían era que las alas y la cola estaban llenas de impactos, mientras que los motores y la cabina de pilotaje casi siempre estaban intactos. Así, a primera vista, podía parecer lógico reforzar las áreas dañadas porque evidentemente eran especialmente atacadas por el fuego enemigo. Y por lo tanto, ¿no sería útil hacerlas más resistentes? Sin embargo, el matemático Abraham Wald sugirió lo contrario. No reforcemos las áreas impactadas, sino aquellas sin agujeros, las que han quedado intactas. Lo sé, parece contraintuitivo, pero sigan el razonamiento. Los aviones que estaban analizando eran los que lo habían logrado, que a pesar de los impactos en las alas y la cola, habían sobrevivido porque esas zonas, si eran alcanzadas, no provocaban la caída del avión. En cambio, no había aviones sobrevivientes con impactos en los motores y la cabina, porque los aviones alcanzados en esas zonas caían. Es decir, las zonas aparentemente intactas eran en realidad las más vulnerables y por lo tanto debían ser reforzadas. Y este razonamiento fue acertado. Resultó fundamental basarse en los aviones que habían fallado, para entender cómo se podía mejorar. En realidad, esto es un poco una leyenda, en el sentido de que los militares sabían que las partes que había que reforzar eran las intactas. Pero el gran trabajo de Abraham fue tratar de entender cómo analizar los datos que no habían sobrevivido, es decir, los que no se veían, los aviones que nunca regresaron. Bien, este era un ejemplo que no nos concierne directamente, pero el sesgo del superviviente nos influye mucho más de lo que imaginamos. Piénsenlo cada vez que alguien dice, ¿no es cierto que fumar haga daño? Mi abuelo fumaba 2 paquetes al día y vivió hasta los 93 años. Quien dice esto está cayendo en el sesgo del superviviente. No está viendo el problema en su totalidad, sino que basa su opinión solo en quienes literalmente han sobrevivido. Si realmente queremos entender cuánto daño hace fumar, debemos estudiar todos los datos completos, según los cuales cada año mueren 6 millones de personas a causa del tabaco. Solo así podemos ver la situación completa y entender que sí, fumar es perjudicial, aunque tu abuelo haya llegado hasta los 93 años. Otro ejemplo muy común del sesgo del superviviente es la nostalgia del pasado. ¿Has notado cuando vemos un antiguo puente romano, un acueducto o un edificio de otra época? Y decimos, claro que ya no hacen las cosas como antes. Los romanos sabían construir puentes mucho más resistentes que los nuestros. Mira, han llegado hasta hoy. Este es otro caso del sesgo del superviviente. Vemos ese único puente romano que ha llegado hasta nosotros, entre miles de puentes que se construyeron y se derrumbaron, y pensamos que los antiguos romanos eran arquitectos e ingenieros mejores que nosotros. Si pudiéramos ver todo lo que habían construido, probablemente cambiaríamos de opinión.
Volvamos ahora al ejemplo inicial de los multimillonarios. A menudo, las historias de personajes como Bill Gates, Mark Zuckerberg y Steve Jobs se presentan como inspiración. Si eres lo suficientemente brillante y motivado, no necesitas un título universitario, trabaja duro y tendrás éxito. Incluso llegan a mostrarnos su rutina diaria, las 5 cosas que hacen todos los CEO nada más despertarse, como si esto influyera de alguna manera en su éxito. La realidad es que hay miles de personas que siguen el mismo camino, la misma rutina y que han tomado las mismas decisiones de vida, dejando todo e intentando fundar algo propio. Y han fracasado. Claro, existen personas que lo han logrado y nos dicen que es posible en algunos casos tener éxito sin graduarse, pero en este caso son 3 personas entre miles. No son una estadística relevante. Los datos nos dicen que, en promedio, quien termina la universidad gana más. Gracias a una carrera más estable y menos problemas financieros. Por lo tanto, si queremos entender cómo vivir mucho tiempo, cómo construir puentes que resistan y cómo fundar empresas exitosas, no basta con mirar lo que han hecho quienes han sobrevivido. También debemos concentrarnos en quienes no lo lograron para entender si el éxito de los demás no es simplemente fruto del azar. El principal impacto, en nuestro caso, del sesgo del superviviente es que nos lleva a tener una visión excesivamente optimista de las vidas de los demás. Y mientras que este razonamiento puede exponernos a riesgos porque nos hace subestimar la complejidad de situaciones, por otro lado, también tiene un fuerte impacto negativo en nuestra psique, y aquí pasamos a nuestra vida cotidiana. Piensen en las redes sociales. La vida de los demás siempre nos parece maravillosa. Viajes, belleza, muchos amigos, diversión, sonrisas. O en LinkedIn parece que todos tienen un desempeño laboral increíble. Mientras que nosotros a menudo nos sentimos en dificultad. La verdad es que todos, o casi todos, eligen mostrar en las redes sociales solo las partes bonitas de su vida, sus éxitos. Es como si solo nos mostraran una parte de los datos que componen la vida de los demás. Difícilmente se muestra esa parte de los datos, en cambio, que contiene las fragilidades. Pero existen, solo que nosotros no podemos verlas, y por eso basamos nuestras opiniones sobre los demás solo en sus éxitos. Y esto sucede también mucho con las personas famosas. Tendemos a pensar que sus vidas son grandiosas, las idealizamos sin considerar el esfuerzo o las dificultades que puede haber detrás de una vida aparentemente exitosa. Esto claramente no significa que los éxitos deban ser ignorados y que debamos basarnos solo en los fracasos, todo lo contrario. Significa que siempre debemos preguntarnos si estamos viendo una situación o un problema en su totalidad o si nos faltan informaciones fundamentales para poder tener una visión completa de la realidad. Y entonces, ¿qué podemos hacer para evitar caer en este tipo de razonamiento que nos hace ver la realidad de manera distorsionada? En estadística, la solución es preguntarse siempre qué falta en el conjunto de datos que tenemos a disposición y, por lo tanto, tratar de tener un conjunto de datos lo más completo posible. Para así poder realmente hacer un análisis preciso. Y esto también vale para nosotros, para nuestra vida y para nuestras decisiones. Cuando evaluamos algo o a alguien, es importante basarnos en lo que vemos, pero es fundamental preguntarnos qué es lo que no estoy viendo. Bueno, chicos y chicas, espero que este video les haya gustado, pero sobre todo que les haya dado algunos puntos para reflexionar. Les agradezco por haberme acompañado hasta aquí y les doy cita para la próxima vez.